Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos. Demos gracias a Dios que aunque nosotros estemos en casas, por el toque de queda, por todas las limitaciones, la palabra de Dios sigue libre y está llegando por medio de las redes sociales a muchos rincones donde antes no llegaba. Amados, tengan su Biblia abierta en Hechos, en el capítulo 25. Hechos, capítulo 25.
Y vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, te doy gracias por ese hermoso momento que tú nos regalas hoy de congregarnos un día más en tu santo nombre. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que es base sólida de nuestra fe. Te damos gracias por aquellas personas que hoy por primera vez o por segunda vez escuchan ese mensaje. Que se sientan bien, que sea de edificación para ellos todo que nosotros predicamos en tu santo nombre. Y también te pido, Padre Santo, que tú me ayudas por medio de tu Espíritu Santo de apacentar a tu grey, que sea palabra tuya que fluye de mi boca y no palabra de hombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amados, en la última enseñanza hemos leído en Hechos, capítulo 24, en el versículo 27, que es el último versículo del capítulo, lo siguiente. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Tenemos que recordar que Félix fue sacado de su puesto de gobernador por lo corrupto que era. Seguramente los judíos presentaron muchas quejas contra él ante el César allá en Roma, y él fue destituido y reemplazado por Porcio Festo. Pero vemos también la corrupción en Félix, que quería congraciarse con los judíos y dejó por 2 años preso a Pablo sin haber encontrado una causa justa para hacerlo. Hoy, amados, veremos la 4ª defensa de Pablo. En total son 6. Ahora vemos la 4ª defensa, y en esta ocasión ante Porcio Festo, el nuevo gobernador. Y el tema de la enseñanza es la defensa de Pablo ante Porcio Festo. Y vamos a estudiar en el capítulo 25 del libro de Hechos, los versículos 1 al 12. Hechos 25, versículos 1 al 12. Y la primera porción la he titulado La audiencia ante el nuevo gobernador. Y vamos a estudiar los versículos 1 al 7 del capítulo 25 de Hechos. Y dice el versículo 1. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Bueno, hermanos, recordemos que Cesarea era una importante ciudad portuaria en el mar Mediterráneo, ¿verdad? Era capital de la provincia romana de Judea, era domicilio del gobernador y además una guarnición romana considerable. Como Cesarea obviamente estaba situado a nivel del mar, podemos ahora ver que Jerusalén estaba a 745 metros sobre el nivel del mar. Y por eso podemos comprender cuando siempre en la Biblia dicen subir a Jerusalén. Y en ese caso también Festo, después de haber llegado a Cesarea, donde estaba su residencia oficial, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después, o sea, bastante poco tiempo después de haber llegado a Cesarea.
seguramente como él estaba encontrándose con Félix, Félix le explicó los problemas que habían en la provincia con los judíos. Ustedes se recuerdan todo ese gritería y ese intentos de asesinar a Pablo y las quejas y las demandas, ¿verdad? Y las acusaciones, obviamente todo falsos. Pero ahí vemos que apenas 3 días de haber llegado a Cesarea, Festo sube a Jerusalén porque ciertamente quería enterarse de la situación en la provincia. Entonces, vemos en el versículo 2, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y lo rogaron. Bueno, aquí vemos quiénes son los acusadores de Pablo. Obviamente, principales sacerdotes, obviamente de parte de los saduceos. Eso ya hemos visto en otras exposiciones, en otros mensajes. Y los acusadores de los judíos, los influentes de los judíos que movían la masa, ¿verdad? Que estaban alborotando al pueblo. Y obviamente esa gente se presentó entonces ante el nuevo gobernador ya en Jerusalén y le pusieron una petición. Y la petición era la siguiente: pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Ahí vemos el segundo complot para emboscar a Pablo. ¿De parte de quiénes? De parte de los principales sacerdotes y conspiradores. Y observan que aquí no se menciona al Sanedrín. No era el último juzgado de la Corte Suprema de los judíos, sino eran sacerdotes principales, eso sí, y los conspiradores judíos que eran influyentes personas de los judíos. Y ya es la segunda vez que tratan conseguir el traslado. La primera vez fue ante Félix, de trasladar a Pablo otra vez de Cesarea a Jerusalén, pero con la intención de matarlo en el camino. Y ahora también la vemos preparando ellos una celada para matarle en el camino. Vamos al versículo 4. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Ahí podemos ver que ciertamente Félix tenía que haberle informado a Festo de la situación acerca de Pablo, y obviamente en esta situación uno ve que Festo, como responde que Cesarea era el lugar más apropiado para enjuiciar a Pablo, porque tenemos que recordar que Pablo era ciudadano romano. Y además ya los avisó que él iba a partir en poco tiempo otra vez de Jerusalén hacia su residencia en Cesarea. Versículo 5. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo
y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Él hizo una invitación prácticamente a esos sacerdotes y a los influentes que lo acompañen a Cesarea. Vamos a hacerlo allá, un juicio, y si tienen acusaciones, preséntalo allá. Y eso es algo muy importante porque en el versículo 6 vemos lo siguiente: y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea al siguiente día, se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Efectivamente, unos 8 o 10 días él quedó, Festo quedó en Jerusalén y regresó a Cesarea. Pero al regresar a Cesarea, no pierde el tiempo, sino al día siguiente se sentó en el tribunal. Entonces ahí podemos ver que iba a haber una audiencia dentro de un juicio romano formal, porque eso quiere decir tribunal. Y él era el jefe de ese tribunal como gobernador, él era la máxima instancia. Y obviamente mandó entonces que fuese traído Pablo, que tenemos que recordar que fue confinado por 2 años injustamente, pero en la residencia, en la cárcel, pero con libertad, que recibía visita y siervos, como si fuera casa por cárcel. En ese caso al revés, cárcel por casa, porque si tú tienes esa libertad en la cárcel ya es casi como si fuera la casa. En el versículo 7 podemos entonces avanzar, mis amados. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos y habían venido de Jerusalén presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Efectivamente vino una comitiva de sacerdotes y de influentes judíos de Jerusalén a Cesarea, acompañando a Festo, y cuando llegaron al tribunal presentaron contra Pablo muchas y graves acusaciones. Aquí no dice detalladamente cuáles fueron, pero ya nosotros sabemos que la gran mayoría siempre eran de índole religiosos más bien, ¿verdad? Porque lo acusaron de profanar el templo y agitar a los creyentes, ¿verdad? Pero Pablo era fariseo, él creyó en el mismo Dios de Abraham y no había ofensa contra ninguna ley judía o contra el templo. Pero como obviamente todas esas acusaciones eran falsas, no lo podrían probar. No había pruebas. Y tenemos que recordar cuando el Señor Jesús estaba ante Poncio Pilatos y también acusado de cosas que nadie pudo comprobar. Muchas veces ocurre eso, ¿no? Que los justos están acusados de cosas falsas, mentiras, inventados, y no hay pruebas. Entonces, podemos ver los siguientes versículos del 8 al 10, podemos ver cómo Pablo declara su inocencia. Y vamos al versículo 8, mis amados. Alegando Pablo en su defensa, observan otra vez Pablo habla a nombre propio para defenderse.
Obviamente estoy seguro que Dios estaba con él y le puso palabras en su boca. ¿Y qué dijo Pablo en el versículo 8 en su defensa? Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Aquí observamos por primera vez que Pablo invoca que tampoco contra las leyes romanas, o sea, contra César, él ha pecado. Y ahí aparentemente los judíos han incluido alguna acusación política como de sedición que sí estaba castigado con pena de muerte por la ley romana, porque nadie pudo estar contra el César. Y eso es un detalle muy interesante en ese versículo 8, que Pablo dice, ni contra César he pecado en nada, o sea, en ningún momento. Versículo 9. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿Quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Eso es algo que hay que observar. Observen esa pregunta. Antes de la pregunta, pero hay una situación mucho más seria. Queriendo congraciarse con los judíos. Igual que Félix, que dejó 2 años a Pablo preso, ahora Festo quería congraciarse con los judíos y responde a Pablo después de su declaración de inocencia: quiere subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí. Hermanos, esa pregunta no tenía que hacer Festo, porque él como gobernador podría haber dado la orden, sin más, que Pablo será trasladado a Jerusalén. Pero sin embargo, parece como una consulta si Pablo estaría de acuerdo de ser trasladado a Jerusalén. Y ahí, hermanos, podemos de alguna forma ver la mano de Dios en todo este asunto referente a Pablo y ese problema serio con los judíos. Versículo 10. Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Ese versículo es tremendo. Primeramente, Pablo manifiesta efectivamente como ciudadano romano, él debe únicamente ser juzgado por un juzgado romano, vamos a decir, por un tribunal romano. Obviamente él sabía perfectamente bien que en Jerusalén, ante el Sanedrín, él nunca iba a tener un juicio imparcial. Y él ve en cierta manera ahí la confianza, en cierta manera, que solamente ante el tribunal de César, donde obviamente el gobernador era representante del César allá en la provincia romana de Judea, ahí es el lugar donde debe ser juzgado. Y también vemos que él no rehuye ninguna situación
Y vuelve a decir, a los judíos yo no he ofendido en nada y tú lo sabes. Porque no hay pruebas de las acusaciones. Félix también ya le ha ciertamente informado que no ha encontrado nada contra Pablo, que fue una situación religiosa entre los judíos, pero no una ofensa contra las leyes romanas. Y eso es muy, muy importante. Ahí esa confianza de Pablo en los tribunales romanos. Y la última porción de los versículos 11 y 12 vemos que Pablo finalmente apela al César. Y en el versículo 11 vemos: porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que éstos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Pablo no rehuye, como ya lo he dicho anteriormente, pero él exige y espera que sea un tribunal imparcial. Si es culpable de algo que se puede comprobar, ya él lo acepta. Pero mientras no se comprueba las acusaciones, él se mantiene firme de ser juzgado ante el tribunal imparcial romano. Y a César apelo. Fíjense, la apelación era una de las partes o elementos en las leyes romanos más especial. Ese derecho del ciudadano romano de apelar un fallo o a las instancias superiores si le parece un fallo injusto. Y así Pablo lo hace en este versículo 11, que él apela a César. Y yo siento ahí, hermanos, que Pablo se estaba recordando en todo momento la aparición del Señor que vemos en Hechos capítulo 23 en el versículo 11, y vamos a ver ese versículo 11 del capítulo 23. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Sabemos que Pablo siempre quiso ir a Roma. Y ahí, recordando prácticamente la promesa de parte del propio Señor en ese sueño, en esa aparición, que para el Señor era necesario que testifiques en Roma. Entonces, él vio tal vez en esa apelación la fórmula de llegar hasta Roma para que se cumpliese lo que el Señor le ha dicho. Pero también, mis hermanos, vamos al versículo 12. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Ahí vemos algo. Precisamente en el versículo 9 también vemos que Festo quería congraciarse con los judíos. Cuando puso la opción a Pablo de ser enviado a Jerusalén para ser juzgado.
Pero también aquí vemos que Festo tenía obviamente un consejo asesor. Discutía con alguienes cómo proceder. Y se puede ver que el consejo aconsejó a Festo de aceptar la petición de Pablo de ser enviado ante del César. Y obviamente a César has apelado, a César irás. Y con eso obviamente él se desvincula por completo de ese proceso, porque hemos visto que estaba antes del tribunal. Era un proceso romano totalmente legal y formal, pero ya con la apelación al César, el gobernador se retira de ese juicio. Hermanos, como aplicación y enseñanza del pasaje bíblico de hoy. En el pasaje bíblico de hoy vemos como a veces los procesos judiciales demoran y que no se dicta un veredicto absolutorio enseguida. Como el Sanedrín no garantizaba a Pablo un juicio imparcial, qué tristeza que Pablo prefiere apelar al César, quien en este tiempo no era otra persona que el famoso Nerón, que no era ningún santo. Pero en todo momento podemos observar que Dios siempre cumple su palabra. Y volvemos otra vez a Hechos 23, versículo 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y cuando el Señor dice que es necesario que testifiques, el Señor va a encontrar la forma que Pablo llegue a Roma. Porque el plan de Dios es uno solo. Dios nunca tiene un plan B. Pero también, mis amados hermanos, tenemos que ver, y acompáñame por favor en Hechos capítulo 9, en el versículo 15, cuando el Señor aparece allá en Damasco a un discípulo con nombre Ananías. Hechos 9, versículo 15. Y vamos a verlo. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y en todo momento, mis amados hermanos, en la vida del apóstol Pablo, vemos el cumplimiento de lo dicho a Ananías en Damasco después de lo que pasó en el camino, la conversión de Saulo, ¿verdad? Y ahí está la profecía que Pablo iba a ser instrumento con los gentiles, va a estar ante reyes, y lo vamos a ver en los próximos enseñanzas, y obviamente también de los hijos
de Israel. Oremos, hermanos. Padre bueno que estás en los cielos, te damos gracias por la porción de tu palabra de hoy, ese ejemplo de fe del apóstol Pablo, cómo defiende su creencia y cómo correctamente él se expresa de gran templanza, manteniéndose siempre en su posición de forma vertical. Ayúdanos también de compartir a otros nuestra fe. Ayúdanos lo que ellos pueden ver a través de nosotros, por nuestro testimonio, lo que tú has hecho en cada uno de nosotros. Te damos gracias por ese regalo de la vida eterna, de la salvación que tú nos has dado a través de tu Hijo unigénito, ese Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Amén. Amigo, ahora te quiero preguntarte a ti. ¿Tú tienes Jesucristo en tu corazón? Si tú te mueres hoy, ¿tú estás seguro que vas a llegar a la presencia del Señor? Si no lo estás, o todavía no eres seguidor de Cristo, no tienes Jesús en tu corazón como tu Salvador personal y Señor, te invito que no esperes más. Aproveche este momento, porque no sabemos si mañana habrá oportunidad. Abre tu corazón al Señor. Deja entrar a Cristo en tu corazón. Haga esa oración conmigo, hermano, amigo. No sabemos si mañana lo podrías hacer. Oremos. Oro por ti. Ore conmigo, amado amigo. Cristo te ama. Y Cristo viene. Padre Santo, yo reconozco que soy pecador. Yo también sé que no puedo salvarme a mí mismo. Pero yo abro mi corazón para que tú entres a Él y te reconozco como mi Salvador personal y Señor. Señor, perdona mis pecados. Límpiame de todo mal. Yo quiero ser tu hijo o tu hija. Y yo sé que tú estás sentado a la diestra del Padre, allá en el cielo, porque tú resucitaste al tercer día, venciendo a la muerte, y por el perdón en la cruz, por esa sangre preciosa derramada, y por la victoria sobre la muerte al tercer día, yo también tengo mi vida eterna a partir de este momento asegurado en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora, amigo que eres hermano en Cristo, vamos a orar por todos nosotros también. Padre Celestial, te encomendamos esta semana que comienza hoy a ti, Señor, que tú controles nuestra vida, que tú nos guíes, que tú nos provees y que tú permites que toda la cosa que hagamos nos lleve a un buen éxito. Te pedimos especialmente por Panamá y por los demás países donde se ve ese mensaje. Te pedimos por los gobernantes, porque así tu palabra lo dice. Te rogamos que tú toques su corazón. Si no te conocen todavía, Señor, que te pueden conocer como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que pueden gobernar por el bien de todos los ciudadanos de todos los países donde se ve este mensaje, donde llega tu palabra.
Gracias una vez más por todo lo enseñado en tu palabra, por ese manual tan útil para nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. También te pedimos, Padre Santo, por todos aquellos que están trabajando de una y otra forma para ayudar a superar a esa pandemia. En todos los países del mundo, ese virus mortal está presente y cada día caen más personas, también entre el personal médico y de seguridad. Señor, te pido especialmente por todo el personal médico, de enfermería, de laboratorio, administrativo como técnicos, cocina, lavandería, personal de aseo y limpieza. Al igual te pido por todos los policías y militares que en ese momento están tratando de salvaguardar nuestra seguridad personal. Bendícelos y protégelos. Al igual te pido por todos los conductores, sean los camiones que traen alimentos del campo a las ciudades, sean los conductores del servicio de aseo y recolección de basura, sean los conductores de buses, de metro, de tranvías, de taxi, de Uber, de cualquier forma de transporte, Señor. Guárdalos y bendícelos porque ellos están prestando un servicio en amor al prójimo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, amigos, no olviden participar en la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo, ese mandamiento que Él nos ha dado, de predicar el Evangelio a toda criatura. Amigo, hermano, comparten ese mensaje. Mándaselo a sus contactos, a sus amistades. No pregunten si lo va a gustar o no les gusta. De eso se encarga el Señor. Pero compartan y entran a nuestra página web Tercer Culto y PET para escuchar todos nuestros mensajes, exhortaciones y promociones. Dios sigue bendiciendo.